Vamos a orar por la palabra. Señor, gracias por este tiempo, por la alabanza. Sentimos tu presencia y, Señor, es un gozo el regalo que nos das de poder visitarnos, de poder estar junto a nosotros, Señor. Dios mío, reconocemos tu gracia, reconocemos tu espíritu. Sin Él y sin tu misericordia no estaríamos aquí, Señor. Queremos seguir avanzando, queremos seguir entrando en tu presencia. Queremos conocerte más y que tú nos enseñes tu palabra, nos enseñes tus mandamientos, tus ordenanzas, que estemos agarrados a ellos, Señor, y que podamos, Dios mío, conocerte más. Háblanos hoy, Señor, quita todo impedimento, quita todo lo que estorba, Señor. Sobre todo abre nuestros corazones, Señor, abre nuestra alma, bendito Dios, para que tú entres con tu espada de doble filo, Señor, y nos instruyas, nos capacites. Nos capacites para los tiempos que están viniendo, tiempos malos, tiempos violentos, tiempos difíciles. Que no nos engañe el enemigo, que no nos engañe el diablo. Que tu palabra sea nuestra luz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Y que la palabra de Dios sea nuestra lámpara, como dice el Salmo, su ley, sus mandamientos. Estaba ahí orando un rato y bueno, a veces hacemos preguntas que son retos, ¿no? Y compromisos. Bueno, comprometemos. Y mi pregunta de hoy es: ¿cuánto lees la palabra de Dios? ¿Cuánto lees la Biblia? Amén. ¿Cuánto? Y vivimos en unos tiempos, quizá me habéis escuchado mucho, donde yo creo que son los tiempos más propicios para poder leer la palabra. Tenemos la palabra de Dios donde no es, aquí en España y en casi gran parte del mundo no está prohibida, no está vetada. Hay lugares que sí, pero aquí en España no. Y tenemos, yo no sé de qué manera, poder acceder a la palabra de Dios, ¿sí? Amén. A través de un móvil, de una tablet, del ordenador y sobre todo pues de lo que es el libro. A mí me gusta llevar siempre la Biblia, la palabra de Dios, me gusta llevarla a las hojas. Cada uno tiene una manera, pero creo que lo importante es leer y tener la palabra de Dios. La tenemos a la mano. Por lo tanto, ¿cuánto la lees en la semana? ¿Qué tiempo le dedicas? ¿Y en el día? Hay días que no abrimos la Biblia, hay días que no. Y Jesús hablaba bien claro de Marta y María, ¿sí? ¿A qué te asemejas? ¿A Marta o a María? ¿Marta? Marta estaba en sus quehaceres, no paraba, limpiando, haciendo la comida, afanada, como decía, turbada incluso. Y a veces las cosas que están debajo del sol lo único que pueden traernos es afanamiento, incluso el ministerio de la obra de Dios. A veces nos afanamos y perdemos realmente lo importante que es la presencia de Dios. Es saber que Dios está con nosotros, tener un corazón con paz, con gozo, tener palabra de Dios siempre, en tiempo, en fuera de tiempo, conocer los tiempos, como dice el Señor, conocer los tiempos. Y eso todo solamente lo revela la palabra, la lectura, el intimar con el Señor. Por lo tanto, es una pregunta que te hago y me hago yo también a mí. Y Jesús hablaba de que es necesario que seamos más María, que estemos más cerca de Jesús, que busquemos su presencia, que le escuchemos, que oremos. Porque cuando leemos la palabra, pues siempre oramos antes de leerla, que sí. Y yo por lo menos debo de orar y decir: Señor, quiero centrarme, céntrame, quita todo lo que estorba, quita todo lo que he estado haciendo hasta ahora y mis sentidos que estén centrados a escuchar tu palabra y que me hables, porque tu palabra es refrigerio, es medicina, es agua, es pan de vida y es pan para mi alma. Por lo tanto, yo veo a veces muchas Martas y somos muchas Martas, pero eso no nos va no solamente a dar, qué sé yo, la salvación, sino nos va a dar eso tan preciado, ¿no?, que es abrirnos los ojos. Y ha habido un tiempo que nuestros ojos estaban cerrados. Yo, por lo menos 20 y tantos años atrás, mis ojos estaban cerrados. Veía una Biblia, aparte que la repudiaba, porque
bueno, las costumbres, los tiempos que había o los que hay ahora, pues son de repudiar la Biblia, de no tenerla. Antiguamente había una Biblia en todas las casas, por lo menos en España, Biblia, y eran católicas. Yo lo he compartido mucho. Yo me acuerdo en mis tiempos de abstinencia o de querer salir de mi problema de la adicción. Yo me acuerdo que me agarraba una Biblia, cogía una Biblia y la ponía encima del lugar donde estaba, en mi lecho de sufrimiento. Pero esa Biblia no me hacía nada. Primero, unas letras tan pequeñitas, y segundo, no tenía yo el ánimo de poder leer. Pero el Señor es el que hace el hacer y el querer, y es el que nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, nos abre los oídos. Y leemos la palabra de Dios y es como dice la palabra, es como el rollo, que nos lo comemos. Y la palabra la leemos, pero la comemos, amén, la comemos entera y comemos todo lo que hay en ella, ¿no? Y esta palabra me venía porque el otro día estaba de viaje, fui a visitar una ciudad a unas 3 horas de aquí, y cambiando de emisoras, intentando encontrar una emisora que me instruyera algo, me hablara algo. Cuando no, pues tengo las noticias puestas, porque Radio Solidaria pues tiene un alcance, y busco las noticias, y a veces las noticias te cansan también, y más en estos tiempos de elecciones. Y salió una radio cristiana, y salió un señor enumerando o leyendo la Biblia, y estaba leyendo Deuteronomio, y estaba leyendo todas las leyes, y estuve casi 1 hora escuchando las leyes, los mandamientos, los decretos de Dios. Amén. Qué aburrido. Pues no fue aburrido, sino que el Señor me despertó a escuchar, y creo que era algo automático, pero estaba dictando lo que es la palabra de Dios, versículo por versículo. Oye, me gocé, me enseñó, me habló, pero sobre todo se fijó en los mandamientos. Casi todos estamos acostumbrados a los 10 mandamientos, que a veces ni no lo sabemos, o lo sabemos de memoria. Pero las leyes de Dios, según leía, había más de 700 leyes. Leyes, decretos, normas, que fueron dadas en el Pentateuco, en los 5 libros de Moisés, inspirados por Dios, para poder guiar al pueblo, para poder enseñar al pueblo. Era la Constitución, las normas, las leyes, para que cuando entraran en la tierra prometida, pues no hicieran la vida de cualquier manera o conforme a donde llegaban, sino ellos tenían su propia base, que es nuestra base, nuestra roca, que es Cristo Jesús, pero basada en algo, y es en la palabra de Dios. Amén. Y a mí me hablaba eso, ¿no? De que vivimos unos tiempos donde a veces no conocemos la palabra. Nuestros hijos tampoco la conocen, porque no la leen. Y si no leemos la palabra de Dios, primero hay algo importante, y es la fe. La fe no va a venir a nuestra vida. La fe viene por el oír, y el oír por leer la palabra de Dios. Y a veces vemos hombres y mujeres que nos falta fe, que nos falta realmente dar pasos de fe, esos pasos que nadie los da, que solamente los valientes, porque es de héroes el dar esos pasos donde nadie los da. Pasos de valentía, pero pasos que son de fe, pero están respaldados en la palabra de Dios, en que Dios te ha fundado, te ha provisto, te ha dado paz, te ha enfundado lo que es tu vida, tu alma, para saber que lo que estás haciendo no lo estás haciendo al albedrío, ni por suerte o a ver por dónde sale, sino porque Dios me ha hablado y me he basado en esa palabra, en esa ley, en esa dirección de Dios, y sé que la palabra de Dios es infalible. No cambia y no falla, es inmutable y es para siempre. Por lo tanto, qué necesario es que en estos tiempos, más que otras cosas, leamos la palabra de Dios, leamos la Biblia. La iglesia está acostumbrada ahora yo escucho muchos hermanos, los veo siempre con teléfonos y escuchando prédicas. ¿Ha escuchado usted la prédica del pastor de no sé dónde? Pues oye, seguro que es un mensaje de Dios, seguramente. Pero mi consejo es que lean la Biblia, que estudien la Biblia. Yo cuando estuve en África, yo creo que me leí la Biblia de cabo a rabo. Tenía mucho tiempo porque anochecía muy pronto allí donde estábamos, y sobre las 6, las 7 de la tarde no es bueno que salgas a la calle porque está todo oscuro y
estaba en casa y tenía una Biblia que la devoraba leyéndola. No tenía otra cosa que hacer. Y qué triste que sea eso, porque siempre tenemos cosas más que hacer y lo último es leer la Biblia. Una buena película, un buen documental, un buen ocio, una buena cena, un no sé qué. Y por último, para dormir, la melatonina de la Biblia. El versículo que me hace ¡pah! ¿Cuánta gente se ha despertado con la Biblia de cualquier manera? ¿Por qué? Pues porque... Pero el salmista decía que en la palabra de Dios, en tu ley, meditaré de día y de noche, y que mis pasos andarán por la ley, por la palabra de Dios. A veces nuestros pasos no van por los caminos, y menos, como yo veo, ¿no? Nuestra juventud, ¿no? Dice que instruyas al niño o al joven en el camino y cuando sea viejo, cuando sea mayor, no se apartará del camino. El camino es la palabra de Dios. El camino es las señales que Dios nos da a través de su palabra. Y sí, somos espirituales. Yo creo en el Espíritu de Dios. Yo creo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos habla, el que nos guarda, el que nos dirige, el que nos protege. Pero tenemos que estar instruidos y ser conocedores. Porque si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos sus leyes, vamos a ser muy vulnerables para que nos engañen. Para que este mundo que es tan apetitoso, pues rápidamente nos engañe y nos diga cosas que realmente no son de Dios. Y hay cosas que al hombre le parecen buenas, pero son malas. Y es que no te tienen que parecer bueno, sino tú tienes que estar basado en algo, en una base, en algo que es inamovible. Esa es la fe, esa es la roca, esa es la palabra de Dios. Y de ella no me moveré. Y si el mundo me dice que debo de ir hacia derecha, pero la palabra de Dios dice que siga recto, yo seguiré recto. Ya, pero es que todo el mundo va hacia la derecha. Bueno, pero yo sigo recto en la palabra de Dios. Hemos vivido unos años atrás donde hemos estado en un confinamiento feroz, donde yo creo que la humanidad o las generaciones que vivimos, porque ahora mismo no hay una generación, yo creo que estamos 2, incluso hasta 3 generaciones ahora mismo viviendo. Podemos decir que hay hasta 3 generaciones. Nadie había visto unos tiempos como estos, donde dice que las columnas de la humanidad se han movido, y se han movido. Y hemos visto y hemos sentido, ¿no?, como nadie sabía por dónde tirar, ni a derecha ni a izquierda. Pero los que confían en el Señor, los que han estado agarrados al Señor, han estado firmes, han estado con paz. Al principio, claro que es un motivo de cómo andar, cómo caminar, pero rápidamente nos dimos cuenta de cómo orar, leer más. Claro, como he dicho antes, había más tiempo y ese tiempo lo hemos dedicado a la lectura y a mí me ha servido de mucho este tiempo de confinamiento. No solamente por estar protegido por el Señor, en no enfermarme. Yo no sé si a lo mejor no he enfermado porque ni me he dado cuenta, pero hemos estado activos al 100%. No solamente un ministerio de obra social, sino un cuerpo donde nos reuníamos todos los días a leer la palabra de Dios. Teníamos cultos todos los días, había lectura. Y yo creo que en los hogares cristianos, en los hogares, pues ha sucedido mucho, ha sucedido lo mismo. Y eso nos ha servido, ¿no?, para bien, ¿no?, porque todo... Las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Amén. Y nos ha servido, ¿no? Por lo tanto, a mí me hablaba el Señor, ¿no?, de buscar más la palabra de Dios, de leer más la Biblia, de dedicarnos más tiempo a la lectura, al aprendizaje, de conocer más sus leyes, sus mandamientos. El otro día yo escuchaba leyes y mandamientos que me quedaba sorprendido y decía, pues no los conocía. Y yo, en el paso de mi andadura en el camino del Señor, que por su misericordia nos tiene aquí o me mantiene aquí, he tenido que pedir perdón por cosas que hacía pensando que estaban bien, y cuando he leído la palabra o algún hermano me ha traído palabra de Dios en la Biblia, mensaje, versículo, capítulo, me ha abierto los ojos y he dicho, wow, no está bien. Pues no sé qué cosas te puedo decir. Mi vocabulario, mi forma de hablar, mi forma de entonar. Había cosas como que son anatema o idolatría. Yo me acuerdo de llevar siempre una cruz colgada y una estrella de David, y me la quité porque el Señor me habló y me dijo, es que la estrella de David no significa nada en la Biblia, no viene en la palabra de Dios, por lo tanto, ¿por qué la voy a tener puesta? A mí me habló Dios, ¿vale? Y espero que en la librería de los Olivos no me dé caña, pero
y me habló claramente en Jerusalén. Y la cruz igual, porque la cruz es un símbolo de maldición. Es el símbolo de Jesús, pero es un símbolo de maldición. Maldito aquel que esté en el madero, que esté colgado en el madero. Por lo tanto, tenemos que conocer la palabra de Dios, empezando desde los jóvenes hasta cada uno de nosotros, para poder saber por dónde estamos caminando, hacia dónde vamos, de dónde venimos, y instruidos. No solamente que nuestras capacidades físicas y también, no sé, mentales, psíquicas, nos puedan librar o nos puedan hacer entender cosas, ser más inteligentes o menos inteligentes, porque la palabra de Dios no es de que seas más inteligente y menos inteligente, sino que seas sabio. Y el sabio es el que está instruido en la palabra de Dios, el que lee la palabra de Dios, el que la conoce y también la pone por obra. Ese es el sabio, el que a través de conocer la palabra, pues la pone por obra en cada día de su vida, y eso le hace que vaya, pues, no solamente de victoria en victoria, sino caer en ese lazo, en ese pozo, esa trampa, porque estamos llenos de trampas en estos tiempos, y sobre todo a los hijos de la luz. En Deuteronomio capítulo 6, por eso en vano edificamos la casa, sino Dios el que la edifica. En vano vela nuestra guardia, sino Dios el que vela. En vano podemos estar toda la vida en un ministerio como remar, si no hemos leído la Biblia, si no estamos con nuestras convicciones bien claras, si nuestros pies no están firmes en la palabra, porque todo es efímero, todo se puede ir, y solamente lo único que va a permanecer es su palabra, la palabra de Dios. Algún día quizás nos la querrán prohibir, pueden venir tiempos y van a venir tiempos donde nos la quieran prohibir, pero la palabra de Dios debe de estar atesorada en nuestro corazón. Amén. ¿Habéis visto la película de, ¿cómo se llama? El libro de Elí? ¿Quién la ha visto? Pues la enseñanza que da es que la palabra la tenía aquí, la leía por el sistema Braille y la había aprendido, pero al final le robaron el libro y me da igual, lo tengo aquí todo memorizado por completo. Es una película muy bonita, la aconsejo. Y es de un hombre que está convertido, es un hombre que confiesa a Jesús, y nuestra palabra tiene que estar atada en nuestra mente, en nuestro corazón, en donde vayamos. Nos pueden quitar, pero la sabiduría del entendimiento, del conocimiento, está en nuestras vidas. Amén. El Deuteronomio 6 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Amén. Y bueno, yo llevándolo a mi vida, pues yo fui trasladado de una tierra a otra. Yo pasé de lo que es la tierra del mundo a una tierra que fue de bendición para mi vida. Para mí fue una tierra prometida, y fue el cambio del viejo hombre al nuevo hombre, el toque de Dios en mi vida. Y cuando Dios toca nuestra vida, pues Dios nos limpia, viene el bautismo en aguas, también en el Espíritu, pero tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir viviendo la vida, y a la tierra a la que vamos, a la cual fluye leche y miel, en ella dice que Dios nos da estatutos y decretos que nos enseña para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros. Y muchos estamos en la tierra, pero no conocemos las ordenanzas, ni los decretos, ni los estatutos. Vivimos de ella, nos aprovechamos de ella, tropezamos en ella, como aquel que dice, vivimos en ella, pero a veces no conocemos. Y qué bueno es no estar instruidos, conociendo, sabiendo, y eso es una ley universal, porque la podemos tener todos, tanto tú como yo. ¿A qué nos impide poder leer la palabra de Dios, poder instruirnos en ella? ¿Qué te lo impide? Y vuelvo a la justificación de Marta: es que yo trabajo más que nadie, es que yo me esfuerzo más que nadie. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la obediencia a la palabra de Dios, al conocerla, porque en un momento de la vida puede venir un ataque, y si estás agarrado a la palabra vas a saber solventarlo, y no te llevará, no te matará. Dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aleluya, qué bonita palabra, ¿no? Pero una de las cosas que nos habla este versículo es para que temas a Jehová tu Dios. El principio de la sabiduría y el temor a Dios es conocer a Dios y saber que Dios no es un Dios temible,
no es un Dios que ojo por ojo, diente por diente, pero es un Dios que le agrada que su pueblo ande en sus caminos, en luz, en santidad. De que Dios y Jesús vino pues para recoger al que estaba perdido, descarriado, para dar una nueva oportunidad. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y sigamos agarrados en el camino. Jesús vino a los que estábamos fuera, a esos gentiles que parece ser que no teníamos parte en esa ley, en esa gracia, en esa bendición, pero Jesús es universal, para toda criatura. Y hacer discípulos entre las naciones. Y cualquiera que esté descarriado, en el nombre de Jesús, sanado, limpiado, convertido y al camino de Dios, pero andando en su temor. Amén. Qué bueno es que el pueblo de Dios tenga temor de Dios. Y vivimos en unos tiempos donde parece ser que bueno, todo es permitido y Dios nos perdona. Y ahí falta el temor. El temor de estar sujetos a nuestro Dios, a nuestra cabeza. Y hay pueblo que está sin cabeza, hay pueblo que confiesa al Señor, pero mi cabeza soy yo. O muchos decimos que nuestra cabeza es Jesús, pero claro, no le vemos. Y andamos a nuestro albedrío. Y en este versículo me quedo con el tener el temor a Dios, ¿no? Qué importante es tener el temor a Dios. De cuando llega el momento de que hay una situación que el mundo te obliga y tú te paras, te detienes y dices, no comeré de ello, no practicaré ello. ¿Por qué? Si lo estamos haciendo todos. No, porque yo conozco a Dios y a Dios no le agrada esto. Por lo tanto no lo voy a hacer. Porque primero es, como decía en Hechos, decía, es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres, decía Pedro. Y vivimos tiempos donde a veces obedecemos más a los hombres, al movimiento, al sistema. A mí me gusta escuchar esa palabra, aunque es dura, pero nosotros vivimos en un mundo donde quizás se nos va a catalogar como antisistemas. El antisistema no es esos ocupas o esos que van anárquicamente a hacer como quieren, no. Nosotros somos antisistemas de un sistema que va en contra de la voluntad de Dios. Nuestro sistema es Cristo. Nuestro sistema está plasmado desde hace ya más de 2000 años. Está escrito el camino. ¿Para quién? Para ti, para tu hijo y los hijos de tus hijos. Amén. Amén. Dice, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y sabemos que a los que confían en esa palabra, pues vemos que hay prolongación de la vida y de los días. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Yo no sé cómo va tu vida. ¿Va bien o va mal? Casi todos diremos, pues va bien. No, pero hay partes que no van bien. Algunos quizás no van bien. ¿Estás poniendo por obra la palabra que Dios te está hablando? ¿Confías en ella? ¿La practicas? ¿La confiesas? Hace poco hablaba con un hermano que me decía, ¿qué más debo de hacer para poder salir de mi atribulación? Y yo decía, pues confiar en Dios, conocer a Dios, seguir la palabra de Dios. Porque, vuelvo a decirlo, es infalible, no falla. Si los mandamientos tú los conoces cuál es el plan de Dios, Dios va a estar contigo. Dios te va a librar, como hemos escuchado, esta alabanza es tan preciosa, ¿no? De que Dios es nuestro refugio y Él es nuestra defensa, ¿sí? Por lo tanto, poner por obra la palabra de Dios para que te vaya bien. En esa tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, tu Dios, Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya, qué bonita palabra. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. A medida que conocemos a Dios, lo amamos más. A medida que profundiza en conocer el mundo, pues lo detestas más. No que a medida que conoces más el mundo, a medida que Dios abre tus ojos y te das cuenta de lo que es lo bueno y lo malo, y te das cuenta de lo que es un camino y lo que es otro, y te das cuenta de lo que es verdad y lo que es mentira. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso no te lo tengo que decir yo, eso lo tienes que tener tú revelado por el Espíritu Santo. Yo a mi hijo no le tengo que decir que Jesús es la verdad. Él tiene que conocer qué es la verdad.
Y sí, como mayores tenemos que enseñar la verdad, siendo de testimonio, pero tenemos que darnos cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Llegarán tiempos que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Por qué? Porque el pueblo será abundante, grande, pero desconocedor. Y a veces los mayores vemos hacer cosas insensatas a los pequeños, los corregimos, les llamamos la atención, pero es porque no conocen, porque no han aprendido. Por lo tanto, debemos de aprender y deleitarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios, como decía el salmista, tiene que ser un deleite. Yo me deleitaré en tu palabra, ¿no? El deleite de saber que la palabra es buena, que es necesaria. A nosotros los pequeños no forzamos, pero si decimos, hoy hay que leer la palabra de Dios, es que vaya muermo, es que el Señor tiene que abrir nuestro apetito a saber que esa palabra es buena, como el alimento equilibrado que tomamos y nos damos cuenta que comiendo de ello es bueno para nuestra salud, para nuestro organismo. Y al final hace que hasta nos guste, ¿sí o no? Amén. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aleluya. Qué bueno que la palabra de Dios esté escrita, pero también esté en nuestro corazón. Si está en tu corazón, nadie te la va a robar. Nadie te lo va a quitar. Nadie te va a engañar. Porque del corazón mana la vida y el corazón es difícil que alguien pueda entrar a robar. El diablo viene a matar, robar y destruir, pero no puede entrar en tu corazón. Puede entrar en tus ojos, en tu mente, puede entrar en muchas partes de tu vida, pero en tu corazón, si está Cristo, ahí no va a entrar. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios, atesórala en tu corazón, guárdala en tu corazón. Yo soy muy difícil de memorizar. No sé si es porque muchas ocupaciones, muchas cosas. Desde pequeño también era muy mal estudiante. Pero yo me justifico con que qué bueno que no lo memorice, sino que esté grabado en mi corazón. Y sí, pero hay que memorizar la palabra de Dios. Hay que conocerla, hay que saberla. Porque al memorizar las cosas te entran más y es difícil de que te olvides de ellas. Amén. Pero si están grabadas en tu corazón, no se van a olvidar. No se van a perder. Va a ser tu base, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. De lo que hay y abunda en tu corazón, así vas a hacer. De una fuente de agua dulce no puede salir agua amarga. De un árbol que desde su interior sale un fruto, no puede salir otro fruto. Amén. Y esos son a veces los cambios de estado que vemos en muchos de nosotros. ¿Por qué? Pues porque estamos a dos aguas. Porque la palabra de Dios no está insertada realmente en lo más profundo de nuestro corazón. Y la repetirás a tus hijos, aleluya, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, siempre. Amén. ¿Qué hablas con tus hijos cuando te sientas a comer con ellos? Ayer estuvimos cenando en casa y decíamos, esto de las cenas ya últimamente se pierde, ya no hay comida en casa, en familia. Ya es comida rápida, que tengo que irme a trabajar, tú aquí, tú allí. Y qué bueno es sentarse a la mesa y que Dios esté con nosotros en la mesa, ¿no? Intimando, hablando. ¿Y qué cosa hablamos con tus hijos? Y a veces lo último que hablamos es palabra de Dios. Y eso se ve, eso se nota después a la hora de actuar, de salir. Porque la palabra de Dios es la que transforma, la que cambia nuestro estado de ánimo. Nos da gozo cuando hay tristeza, nos da ánimo en el tiempo de malos días. Por lo tanto, la repetirás a tus hijos, aleluya, y hablarás de ellas estando en tu casa, hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantares, aleluya. Y la atarás como una señal en tu mano, amén. ¿Qué señales tienes atadas en tu mano? Unas me llevan la bandera de España, otra la encorriña, otra me lleva... Y estarán en los frontales entre tus ojos, amén. Aquí, grabados, entre tus ojos, para que no mires hacia donde mires, siempre estés basado en la palabra de Dios, en el temor a Dios, en el amor a Dios, en no olvidarte del Señor. Porque a veces vienen pensamientos a nuestra vida que podíamos romperlo todo, pero hay algo que a veces nos lo impide, o siempre nos lo impide, y es el temor a Dios, es el amor a Dios. Es no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que podemos hacer si nos olvidamos de lo que está aquí escrito, de lo que está presente, ¿no? que es el Señor. Amén.
Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. La casa de Dios, donde vayamos, pues esté la unción de Dios, la palabra, la lectura, el lugar preparado, propicio, para que en todo tiempo podamos recibir. Porque yo creo que nadie puede decir que está saciado de ello. Amén. Y la palabra nos llena, dice la palabra de Dios. Pero dice que nos llena hasta llenar nuestra copa y ponerla rebosando. Y a veces ese es el problema, ¿no? De que, como aquel que dijo, tiró la saeta, tiró la flecha, o aquel que golpeó en el suelo, pero no golpeó las veces suficientes, ¿no? Yo no te he dicho que te detengas, sigue golpeando, porque así yo derribaré a tus enemigos, porque así yo te daré la victoria. Y a veces nos justificamos con leer poco, a veces nos justificamos con un devocional que es obligado, a veces nos justificamos con una lectura porque, bueno, dicen que hay que leer hoy es día de oración. Nadie me tiene que obligar a ello, tiene que saber que es como el agua que bebo todos los días, es necesario para mi vida, es como el alimento que como todos los días, necesito comer. Al igual que yo desayuno, almuerzo y ceno, yo debo de leer la palabra de Dios cada momento de mi vida. Amén. En tiempo y en fuera de tiempo. ¿Sí? Amén. Hay muchos que se justifican diciendo, bueno, vivimos en el nuevo evangelio, en la nueva etapa, donde la ley ya no existe. Ayer yo leía en Gálatas y donde decía que, bueno, ya la ley está abrogada, ¿no? Porque vino el Espíritu y el Espíritu está por encima de la ley. Pero está hablando a los gentiles. Me está hablando a mí, quizás. Un hombre que por descendencia sanguínea, hereditaria, pues no tenía acceso al pueblo de Dios, al pueblo llamado, pero ahora sí la tengo por la sangre de Cristo. Y rompe, pero Jesús no vino a romper la ley, sino a cumplirla, a darnos la gracia, porque si no fuese Jesús en nosotros, no podríamos, porque no es por ley, no es por herencia, es por amor. Amén. Y en Mateo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aleluya. Amén. Cumplir la ley, cumplir. Y yo veo muchas veces que el evangelio o los evangélicos nos basamos mucho en ello porque yo tengo a Jesús en mi vida y, bueno, Jesús era un poco altruista, ¿no? Él iba, venía, él rompía, él hacía como quería, iba cuando quería, y no es así. Jesús era judío y Jesús cumplía las fiestas judías y Jesús cumplía la palabra de Dios y Jesús repudiaba a los fariseos, pero no los honraba, pero decía, no sé, como ellos, los cuales hablan y no hacen, los cuales mandan cosas que después no hacen ellos, pero no decía de no cumplirlo y no hacerlo. Escucharlo, leerlo, participar, congregarnos, leer la palabra, estudiarla y ponerla por obra. Porque la palabra se completa cuando la ponemos por obra. Amén. Y el que nos hace el hacer como el querer de cumplirla es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Yo no puedo cumplirla si el Señor no está en mi vida. Pero eso no me trae a que Jesús está en mi vida, pero bueno, todo vale, todo sirve. Y tenemos que ser luz en estos tiempos más que nunca. Tenemos que ser referentes en estos tiempos más que nunca. Y para ser referentes vamos a tener que correr o andar a contracorriente de un mundo que las leyes que son casi todas contradictorias a las leyes de Dios. Muchos nos hemos vacunado, yo no me he vacunado, pero muchos se han vacunado porque el sistema lo decía, porque la ley lo decía. Pero Dios no nos ha dicho que nos vacunemos. Y así otras tantas cosas, donde hemos entrado como corderos sin conocer, sin saber. Es que lo está haciendo todo el mundo. Es que ¿cómo no voy a poner un tatuaje si es que es lo que se mola ahora mismo? Todo el mundo se tatúa. Además, yo me tatúo la cara de Cristo, me tatúo una cruz. Yo el otro día iba leyendo la ley y decía, no marcaréis vuestro cuerpo, no os marcaréis vuestra piel, será pecado. Y me dejaba sorprendido, porque para todo el cristiano tiene justificación. Ya, pero el Nuevo Testamento dice, ya, pero no hay un ya. Es lo que dice la palabra de Dios. Y de ella no quitaremos ni una tilde. Y cumpliremos hasta lo más pequeño. Amén. Fíjate lo que dice.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Amén, se cumplirá. Hasta que todo se haya cumplido. Y la palabra de Dios se va a cumplir y la palabra de Dios se tiene que cumplir en nuestra vida también. Amén. Yo quiero que se cumpla la historia de la palabra de Dios en mi vida, porque dice que estamos inscritos en el libro de la vida a los que hemos recibido a Dios. Pero no para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Gloria a Dios. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Amén. Vimos una etapa donde, vuelvo a decirlo, donde no viene el conocimiento, viene un poco más el impulso, ¿no? del sentimiento, más que realmente el conocimiento, la enseñanza, el basarse, la sabiduría en nuestra vida. Amén. Por lo tanto, si quebrantamos uno de esos pequeños mandamientos que pensamos que los pasamos por alto, pues dice, muy pequeños seréis llamados en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Por lo tanto, no seremos salvos por nuestras obras, no seremos salvos por nuestro arduo trabajo en un ministerio, solamente seremos salvos por cumplir la ley, por cumplir por la obediencia a Dios, por cumplir al Señor, por agradar a Dios, por estar Dios en nuestra vida. Amén. Pecador no entraremos, somos pecadores, entraremos con el perdón de Dios en nuestra vida, con su misericordia. Claro que entraremos y seremos aceptos. Dios tiene un plan que yo no lo sé, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero es un plan de amor, es una historia de amor. Pero también en esa historia entra, ¿no?, el cumplimiento, ¿no?, de sus hijos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Palabra de Jesús, palabra del Señor, donde nos habla que vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros no somos escribas ni somos fariseos, somos hijos de Dios. Amén. Somos discípulos también de Jesús. De ahí viene tanto de que no solamente ser creyentes, sino ser discípulos, conocer al Maestro, dejar que el Maestro nos enseñe. Yo vivo tiempos donde yo digo, Señor, dame la autoridad para poder ser autoridad. Y muchas de las veces no es causa del mal discípulo, sino causa del mal maestro. De igual manera, a veces pensamos que en los tiempos de ahora la gente, hay menos conversiones. Yo creo que lo que falta es más autoridad. Lo que falta es más llenura del Espíritu Santo, más conocimiento, más entendimiento, menos engaño, más luz. Porque en la luz se convierte en las tinieblas. Pero cuando hay una luz ténebre, pues no se sabe si hay luz o no hay luz. Por lo tanto, las tinieblas van ocupando espacio. ¿Me estás entendiendo? De ahí nos habla el Señor de ser firmes en estos tiempos. El segundo plano que yo compartía hoy es el plano de que vienen unas elecciones, y cuando vienen esas elecciones hay cambio de mandato, y en cada cambio de mandato hay unas nuevas leyes, unas nuevas normas, y a esas normas nos sujetamos, las obedecemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues las cumpliremos siempre y cuando no contravengan a la ley de Dios. Amén. Pero la ley de Dios era la primera. Por tanto, como decía Pedro, es principal obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros debemos de obedecer antes a Dios. Aunque nos quieran obligar, aunque nos quieran meter en cárcel, como pasó con Daniel. Daniel es un exponente de un hombre sabio, entendido, pero sobre todo un hombre que no se corrompió con el mundo. Y fue un valiente. Hoy estaba estudiando la historia, o leyendo la historia de Daniel, y dice que Daniel estuvo 70 años en Babilonia. Él murió allí. No sé si pasaron 3 o 5 reyes por él. Creo que 5. 5 reyes pasaron por él. Pero él fue intachable, fue inamovible. Quisieron acusarle, le metieron en el foso de los leones, metieron en el horno de fuego, pero él siguió firme. ¿Por qué? Pues que conocía la palabra de Dios. Y cuando conoces la palabra de Dios te fortalece, te hace valiente. Te das cuenta de que mayor es el que está contigo,
porque su palabra ha sido para otro y es contigo, y la has experimentado, y has experimentado el poder de Dios a través de su palabra, de su firmeza, y de no contaminarte, y de no caer en tibieza, y eso te hace, pues, que Dios te respalde. Amén. Y Daniel, pues, como el otro día leía uno de unos hermanos que compartía, ¿no? Pues, él murió en cautiverio. Él, yo creo que de muy joven, porque si estuvo 70 años en cautiverio, cuentan de que murió con 80 y tantos años, pues llegó con 10, 14, 15 años cautivo. Y él lo que hacía conforme llegaba, incluso cerca de lo que era el palacio del rey, cuando se daban los edictos de que no se podía proclamar el nombre de Dios, de que no se podía adorar solamente a su rey, él abría la ventana y se ponía a orar a su Dios Jehová. Amén. Qué falta de valentía hay en estos tiempos. ¿Por qué? Pues porque no estamos fortalecidos con el poder de Dios. No estamos fortalecidos con un sentimiento de que yo soy cristiano y Dios está conmigo, pero no estamos en las bases de la fe, que viene y es producida por el conocer realmente a nuestro Dios verdadero. Amén. Ahí viene esa fe ilusoria de gente que se tiran al vacío y dan unos porrazos en el suelo porque no es de Dios. Es que Dios está conmigo y yo dejo de tomar esto, yo dejo de hacer aquello y ¡pah! La fe no es ilusoria, la fe está basada en la palabra de Dios. La fe está basada en sus decretos, en sus mandamientos, en la lógica de Dios. Y vivimos un mundo donde quieren dar lógica, pero vivimos en un mundo ilógico, lleno de leyes que cada vez nos quieren hacer más lógicos, pero no es así. Y nosotros tenemos que estar basados en la palabra de Dios, vuelvo a repetirlo. Vienen ahora leyes, vuelvo a decirlo, y yo hago una pregunta, ¿y qué creeremos más, en las leyes del hombre o en las leyes divinas? ¿Qué confesaremos más, las leyes del hombre o las leyes divinas? En el libro de Esther, y es un exponente, ¿no?, de un ataque de ley, un ataque del diablo hacia el pueblo de Dios, porque siempre va a haber un secuaz del diablo, ¿no?, un Amán que quiera traer pues mal sobre el pueblo de Dios, pero ningún mal nos alcanzará si estamos en la cobertura de Dios. Nadie nos podrá hacer daño en este mundo si estamos en el camino del Señor. Pisaréis serpientes, pisaréis escorpiones y nada os pasará, nada. ¿Por qué? Pues puesto que estaréis en mi camino, estaréis en mi palabra, estaréis en mis sendas y alcanzaréis, ¿no?, la llegada a la promesa de Dios. Y el capítulo 3 de Esther, versículo 8 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de la de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Aleluya. Algo característico del pueblo de Dios es que no solamente sus costumbres, como puede haber costumbres de países o puede haber costumbres de religiones, sino ya no son costumbres, ya son leyes, ya son mandamientos, ya son decretos. Ya Dios dice así. Y el otro día cuando yo leía, estaba leyendo, no sé si era Levítico o Deuteronomio, decía: porque Dios dice así, y porque Dios dice así, y porque Dios, Jehová, dice así. Amén. Y si Dios dice así, es amén. Es cumplimiento, es verdad. Y si Dios lo dice, no hay nadie que pueda revocarlo. Y el pueblo de Dios, ahí en todos los lugares donde ha ido, pues ha cumplido las leyes del hombre, siempre y cuando no contravengan las leyes divinas. No se han corrompido, sino han sido firmes en los decretos de Dios. Amén. ¿Por qué? Pues porque está en nuestro corazón, está en nuestro ADN espiritual, está en nuestra nueva criatura en Cristo Jesús. Una persona que es constituida por Cristo, por la sangre de Cristo, por amor, misericordia, sí, gracia, pero reseteada para conocer los mandamientos y deleitarse en la palabra de Dios siempre. Amén. Y siempre va a haber un Amán. Y este Amán dice que le dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a la de todo pueblo. Aleluya.
Y esa diferencia tiene que hacernos denotar en este mundo, en estos tiempos. Que se nos vea que somos pueblo de Dios, que se nos vea que somos la luz de Cristo. Amén. ¿Cómo podemos ser luz? Pues en medio de la injusticia, en medio de la suciedad, traer limpieza. En medio de la corrupción, pues traer santidad. En medio de la mentira, ser verdaderos, honestos, nobles de Cristo. Y estamos viviendo tiempos donde está creciendo tanto la maldad que no es difícil que se nos vea y que se nos reconozca. Si abunda el pecado, si abunda la maldad, la gracia de Dios también debe de abundar en nuestra vida. Hoy le compartí a un hermano en el primer culto y decía qué difícil es llevar a mis hermanos naturales, a mi familia, llevarla a Cristo. Siempre le traigo la palabra. Y yo le decía, la palabra, pero también el testimonio, tu integridad. Porque ser íntegro y sin tacha es no estar adulterado. Y vivimos tiempos donde dice, ¿cómo puedes vivir estos tiempos que está azotando tanto y sigues siendo firme? Pues porque estoy en la roca que es Cristo Jesús. Porque Él es mi sustento, Él es mi sangre. Por lo tanto, claro que hay leyes que en el pueblo no están. Dijo el versículo 9, y si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata y los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Y el rey lo creyó, ¿no? Y veremos persecuciones en nuestras vidas, y hay persecuciones, y hay un plan, ¿no? Y habrá un plan, ¿no? Donde querrá, pues, llevarnos a esos fosos de los leones, y querrán llevarnos a esos hornos de fuego, ¿no? Y seremos probados. Bueno, no es que seamos probados, sino será probado Dios. Y se verá el ángel de Dios en nuestra vida, el defensor. Amén. Y yo, para acabar, quería leer más adelante en el capítulo 4, versículo 1, la actitud, ¿no? de Mardoqueo y la actitud de Esther. Amén. Actitudes también, porque también vivimos por nuestras actitudes, cómo nos comportamos en medio de foso de los leones. Ay, perdona, sí, es que me he confundido, yo estoy con vosotros, y queremos convencer al león, y le dice, a mí no me vas a convencer, te voy a dar un bocado que te voy a comer entero. Pero el que está firme, valentía, échala fuera, el rugir del león. Amén. Y dice el versículo 1, luego que puso Mardoqueo todo lo que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Amén. La actitud de Mardoqueo de la injusticia, del mal. Y yo creo que vivimos tiempos donde se necesitan Mardoqueos y Esther. Personas que incluso siendo esposa del rey y camuflándose en ese bienestar del lugar, del palacio, no dejan de romper sus vestiduras naturales, sus vestidos, y clamar. ¿Por qué? Pues porque el fin de todas las cosas es Cristo, es el Señor. Amén. Más que el ministerio, más que la posición, más que la adquisición, es el Señor, es Cristo en nuestra vida. Amén. Y con esto quiero acabar, ¿no? Dice que ayunaron durante 3 días y 3 noches, y yo creo que dice, proclamemos oración en toda la nación, en todas las casas, y proclamaron oración, y la oración es lectura y es búsqueda de Dios, y también ayuno. El ayuno de David, ese ayuno de 3 días, ese ayuno que es el que viene a combatir la injusticia, la corrupción, la contaminación. Y a veces tenemos que hacer más ayuno. Yo con mi esposa estamos ayunando todas las semanas. Nos hemos comprometido. ¿Por qué? Pues porque hemos visto una injusticia, de un ataque, de un Amán, porque lo sabemos. Y vamos a derribar ese Amán en el nombre de Jesús. Y está haciendo mucho daño en una parte del ministerio, y nos hemos dado cuenta de que no solamente oración, sino también ayuno. Y hemos proclamado ayuno todas las semanas, y no pararemos hasta que ese Amán sea derribado. ¿Y sabéis cuál fue la situación o cómo acabó Amán? Ahorcado. Amén. Los enemigos de Jehová acaban ahorcados. Y esta lucha no es ni con fuerza,
ni con ejército, ni esta lucha no es con, un retroceder. No, el que retrocediere no agradará a mi alma, sino paso adelante en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero Dios con nosotros, la fe de Dios de estar firmes en el Señor, como aquel ejército que está preparado, ¿no?, que está educado, que está enseñado para utilizar las armas de Jehová. Amén. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. No sé si tú lo reconoces, pero estamos en tiempos de guerra, y donde he dicho al principio, en vano edificamos, en vano velamos, sino Dios el que vela. Y yo doy gracias por hombres como Mardoqueo y mujeres como Esther, y el poder que puede tener una persona llena del Espíritu Santo, no llena de Dios, una persona con unas convicciones firmes, con unas bases sólidas, de no doblar, ¿no?, la cerviz, de no doblar ante el mal de este mundo, ¿no? Y no tenemos que dejar entrar el mal a nuestras casas, hermanos, a nuestros hijos sobre todo. No debemos de dejar. Ya no es amor de padre ni amor de madre, sino la vida de nuestros hijos está en juego por la contaminación. Porque ¿qué fue lo que a Daniel le produjo que rechazara la comida del rey? ¿Qué fue lo que le produjo? La comida buena. Tú imagínate qué manjar tendría que haber en la casa del rey para que Daniel lo rechazara. ¿Por qué lo rechazó? Pues porque Daniel estaba basado en la palabra de Dios, y había partes de la comida, de los alimentos que había, que no eran kosher. Y él dijo: no me contaminaré. La palabra de Dios dice que no comeré de ello, y no comeré. Y esa justicia, ese respaldo, pues le libró, le dio cobertura, le dio poder, y le agradó a Dios. Y a Dios le agrada nuestra valentía, nuestra fortaleza en Él. Le agrada nuestro sí en Cristo Jesús. Le agrada nuestra resistencia. Le agrada a los hombres y mujeres de fe. Y lo que le desagrada es, pues, la tibieza, el comer de todo lo que me ponen en este mundo, cualquier tipo de comida. Y nosotros hemos de comer solamente el cuerpo de Cristo, el pan de vida, la palabra de Dios, solamente comer de ello para que sean fortalecidos nuestros cuerpos espirituales. Por eso, Señor, Dios mío, que podamos comer solo de ti, Señor. Dios mío, que podamos, Dios mío, tener hambre y sed solamente de ti, Jesús. Que comamos solamente de tu palabra, Señor. Que tu ley, que tu mandamiento sean nuestra deleite, Señor. Como decía el salmista, que meditemos en ellos de día y de noche, Señor. Dios mío, que cada vez aprendamos más de ti. ¿Cómo podemos conocer más a Jesús? Pues acercándonos a Él, leyendo de Él, comiendo de Él. Señor, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestra guía, tú eres nuestra enseñanza. Y solamente de ti puede venir nuestro alimento. Por eso, Señor, traes alimento a cada casa. Traes, Señor, ese temor, Dios mío, esa quietud en nuestra vida de que en vano hacemos cualquier cosa si no es en ti. De que es a veces tan fácil el salir de lo que son tus direcciones, Señor. Por eso pon tus ángeles a nuestra derecha y a nuestra izquierda, para que no nos desviemos y para que andemos en rectitud. A ti te agrada la rectitud, te agrada el orden, te agrada la limpieza, la santidad. Por eso limpia nuestras vidas, santifica nuestros corazones, Señor, para que seamos lámparas encendidas, incienso que dé olor grato en este mundo, Señor. Que no demos el olor de este mundo, que parece que huele bien, pero trae contaminación. Señor, y haznos puros para ti, Jesús. Levanta Mardoqueos, levanta Esther, levanta hombres y mujeres que sean valientes en tu nombre, que lloren por la injusticia, que rompan en silicio, Señor, por la injusticia de este mundo. Oramos por los mandatarios, Dios mío, para que tengan tu temor, por estas elecciones, Señor, para que el temor de Dios venga y las leyes que haya sean a tu favor, Dios mío, y se rompan todas las leyes, Señor, que estos amanes han proclamado, que estos amanes han edictado en España, que sean fuera en el nombre de Jesús, Dios mío. Padre, y que venga una convicción de temor y venga una convicción de conocerte a ti, Señor.
y que el hombre pueda decir que primeramente es Dios, primeramente son las leyes de Dios, primeramente la voluntad de Dios y después la voluntad y la ley del hombre. Señor, haznos valientes y capacítanos, Señor, que seamos una iglesia viva, valiente, de luz, eficaz, y que no nos contaminemos, Señor. Dios mío, gracias por tu palabra, gracias porque nos revela siempre la verdad y la verdad nos hará libres de este engaño, de este cautiverio, que es un mundo contaminado. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.